Bueno, ¿cómo están todos? Vamos a entrar hoy, sería el 12, sí, el 12 encuentro, nos faltan 3 de este encuentro recontra diverso. Hola, Ágata. Estuve mirando, Hola, ¿cómo andan? bien vos, estuve ¿Todo mirando bien? yo misma que convoqué a la gente los encuentros y es impresionante la diversidad, ¿no? En cuanto a las personas que estuvieron hablando, ¿no? Y que estuvieron contando sus experiencias. Yo primero quería, yo le puse como título a este encuentro la historia oral como recurso para construir una pedagogía de la pregunta. Y es parafraseando, ¿no? a una uno de los fundamentos o de la base de lo que es el pensamiento de Freire. Pero también antes yo conocía a Freire, me metí, lo conocía antes, porque cuando yo estudiaba, Freire todavía estaba vivo, así que lo estudiábamos, sabíamos quién era, ¿eh? Pero era otro momento, ¿no? Entonces, como nos pasa con un montón de escritores y de personas que revolucionan o que nos muestran un modelo, ¿no? Hay que también analizarlo desde el lugar y el momento en el que él lo dice. Entonces, yo creo que Freire hoy cambiaría un montón de palabras que utilizaba en ese momento, o no, porque la gente va cambiando a lo largo del tiempo y va adaptando lo que dice a nuevas situaciones. Eh, Creo que, ¿por qué la historia oral quería hablar en educación popular? Primero porque, bueno, la educación popular la podemos definir, pero a mí no me gusta definir estos conceptos. No es que no estoy de acuerdo, no me gusta, porque la educación popular Freire nunca la marcó solamente para estar alejada de la escuela, al contrario, él lo que hace es partir de lo que ve que es la educación en una escuela, ¿no? Lo positivista, esta cosa de jerarquía entre el docente y el chico, todo eso lo mira, lo analiza y propone otra cosa. Entonces, me parece que cuando en este afán que tenemos todos, y sobre todo los que trabajamos con las ciencias sociales, de dividir todo, por ejemplo, historia oral, historia pública, historia digital, y es lo mismo, digamos, pero decimos historia digital porque necesito yo ser el creador de algo o tener el kiosquito de algo, ¿no? Entonces hacemos todo un lío, ¿no? Con conceptos que realmente no, en vez de estar trabajando todos juntos, lo que hacemos es separarnos más, ¿no es cierto? Entonces, la educación popular para mí, para Laura, ¿no? Para mí, es una manera de concebir la forma en la que yo voy a construir conocimiento con los pibes. Y digo yo con los pibes, ¿sí? Los juntos. Para mí es una manera de concebir eso, en el aula, fuera del aula, no tiene que haber diferencias y tiene que ser igual de importante, ¿sí? Porque cuando sabemos para qué se crea la escuela, para qué se crean las escuelas, que ya lo hablamos una vez, nos damos cuenta que tienen que ver con un modelo de país, con un modelo económico, socioeconómico, bla, 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 del cual no quiero hablar ahora, pero que tiene que ver con una idea de homogeneizar, ¿no es cierto? No de ser todos iguales, como me dijo esa señora la otra vez, sino en el caso de historia, de homogeneizar una idea de nación, ¿no es cierto? Bien, entonces, la escuela, ¿no? Los chiquititos, cuando están yo tuve por suerte la oportunidad de trabajar con todos los niveles de educación y en casi todos los colectivos, le decía Milce antes, pero cuando los chiquitos van a la escuela, cuando entran a la escuela, los chicos
entran al nivel inicial sabiendo cosas, no es que aprenden las cosas en la escuela, ¿no es cierto? Sabiendo de mirarnos a nosotros los padres, de preguntar, de mirar la televisión, de un montón de cosas, pero sobre todo de preguntar. Y cuando van a la escuela, cuando van al nivel, a la escuela, preguntan y los maestros los incentivan a seguir preguntando hasta que entran a la primaria, ¿no? Y ese pensamiento inductivo empieza a quedar en stand-by, ¿no? Está comprobado que los chicos tienen científicamente, que los chicos tienen un pensamiento analítico, inductivo, ya desde chicos, ¿sí? Pero la escuela, ¿qué hace? Lo que era portarse bien, estar en el piso sentados y preguntando, empieza a ser portarse mal, o esperar que termine, o no es así, bueno, ¿no? Entonces, creo que justamente con más razón tenemos que adoptar una forma de concebir la construcción del conocimiento dentro del aula, como lo plantea Freire, pero adaptándolo también, porque no es lo mismo como pensaban los chicos en los años 90 que como piensan ahora. No es lo mismo como construyen conocimiento los chicos en el campo que en la ciudad. No es lo mismo. Por eso es tan importante el tema de la contextualización del que él hablaba, pero él hablaba desde otro lugar y en otro momento. Y así pasa con la historia oral, ¿sí? Cuando yo me encuentro con la historia oral, me encuentro, Juli capaz que ya lo escuchó, pero lo tengo que decir, Juli, porque es fundamental, porque a mí me interesa la historia oral como metodología. Cuando encuentro a un chico que tenía, no sé, 14, 15 años, yo no me acuerdo, porque hace 20, la edad de mi hijo, 24 años, ¿sí? Me encuentro con la historia oral y le digo, y un chico me dice que le había hecho una entrevista a un polaco que había venido escapándose de la guerra, ¿no? De la Primera Guerra Mundial y de las persecuciones religiosas. Yo no estuve en la entrevista, pero después de la entrevista, eran entrevistas que vino a hacer la gente de Spielberg, ¿sí? Para, ¿cómo se llama la película? ¡Ay! La lista de Schindler, porque acá en Buenos Aires, en Capital, todavía vivían, ahora quedan muy pocos, creo que queda uno, un sobreviviente de la lista de Schindler. Entonces eran chicos que habían sido elegidos, ¿sí? A dedo, ¿no? Para poder hacer la entrevista. Y bueno, y ese chico me dice, después de 2 semanas, mira Laura, yo me quedé muy preocupado y pensando, después de hacerle la entrevista a este señor, porque a este señor lo perseguían por no ser católico, le tiraban piedras, le decían cosas, y siento que yo hago lo mismo con mi compañero boliviano. Dije, ¡buah! ¿Esto qué es, no? No tirarle piedras, pero el pibe pudo ver que lo que estaba haciendo él, que a lo que le parecía bueno, lo digo cariñosamente, le podía provocar lo que este señor le estaba contando, ¿no? La tristeza y lo que provoca eso. Entonces me puse a investigar desde lo que le pasaba a los estudiantes trabajando con esta metodología. Entonces yo empecé con los chicos, ¿sí? Y como yo elegí ser profesora de historia porque quería plantear metodologías nuevas, porque me aburría mucho en historia, me acuerdo que tenía una profesora que, bueno, nos habrá pasado a todos, ¿no? Pero tenía una profesora que a mí me cuesta decir, estudiar de memoria, nunca pude. Entonces, yo soy Benadiva con B larga, y entraba, no sé, estaba la otra que era Castro, y yo terminaba, y la otra seguía en lo que yo había terminado, digamos. O sea, era una cosa terrible, ¿no? Terrible. Y no entendía para qué. Entonces,
siempre me pasó esto, ¿no? Y Emil se hablaba antes de la literatura, y creo que la literatura a mí, y leer desde muy chica, hola Gaby, Hola. leer desde muy chica me ayudó también a conocer otros mundos, otras realidades, ¿sí? Y refugiarme en eso también, ¿no? Vení, Entonces, Nati, ¿eh? Ah, perdón. entonces, la historia oral llega a mí de esa manera. Ahora, yo me pongo a investigar y me pongo a investigar qué le pasa al chico o a la chica que está trabajando con esto. Y no le pasaba eso solo, le pasaban otras cosas y todas tienen que ver con lo que planteaba Paulo Freire o más todavía, más. Por ejemplo, con el tema de cuando un chico o una chica, bueno, está haciendo entrevistas de historia oral a una persona, ¿sí? Que puede tener 40 años y es un viejo, ¿sí? Para ese chico, empieza a reconocer en el presente un montón de cosas de ese pasado. Entonces, se acortan las distancias, ¿sí? Y puede analizar su presente de una manera crítica, que es una de los principales fundamentos que planteaba Paulo Freire, ¿no? Y además el tema de la contextualización, o sea, cuando un pibe hace una entrevista de historia oral, tiene que hacer, un pibe o un grande, tiene que hacer investigación previa, no puede sentarse y hacer una entrevista. Eso es un error, ¿sí? No es así. Entonces, y lo digo tajante porque hace años que vengo trabajando con esto y en el nombre de la historia oral se dicen un montón de cosas que no son, ¿sí? Entonces, el tema es, yo no puedo hacerle una entrevista a Gabriel, por ejemplo, de cómo era su educación en la escuela primaria si no sé dónde nació, básicamente a qué escuela fue, en qué barrio, investigar qué tipo de escuela era, ¿no? Cómo estaba conformada su familia, cosas básicas que me van a permitir hacer la investigación previa para yo ponerlo en contexto a Gabriel, ¿sí? Entonces, aunque esté recordando las cosas desde el presente, ¿sí? Siempre recordamos desde el presente, no podemos hacer historia oral sin investigar otras fuentes. Por eso es tan completo como metodología, como recurso educativo, ¿no? Que estamos hablando con profesores, con futuros profesores. Y bueno, entonces, esta es otra de las características de las cuales hablaba Freire, ¿no? El tema del contexto, el tema de la investigación, ¿no? A partir, porque los chicos lo que hacen es una investigación, aprenden a investigar desde muy chiquitos, ¿sí? Y esto de la dialéctica se genera a través de la pregunta, ¿sí? Si bien la historia oral, la entrevista que nosotros construimos, no es una conversación, no es una conversación, ¿sí? Hay formas de hacer preguntas, ¿sí? Hay todo un método para hacer las preguntas, yo se los mandé ahí en los PDF. Sí, lo que está haciendo el entrevistador es estableciendo ¿cómo lo puedo decir? Sí, una actividad dialéctica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y además está reflexionando, tanto uno como el otro, que era otra de las características de las cuales hablaba Paulo Freire en cuanto a sus propuestas, ¿no? Él en realidad plantea un método que tiene que ver con la alfabetización y tranquilamente yo he trabajado metodología de la historia oral con colectivos que la mayoría no sabían ni leer y escribir y hemos trabajado a partir de entrevistas para poder, y no había leído a Freire en esa parte, para poder trabajar, empezar a trabajar el tema de la lectoescritura junto con otras personas, ¿no? Éramos maestros y yo trabajaba la metodología y los otros trabajaban el tema de la alfabetización propiamente dicha.
Después, les voy dando ejemplos, ahora les voy a mostrar videos, porque si no es un embole, cosas que hicimos, ¿no? Y cómo yo empiezo a darme cuenta que la historia oral es uno de los métodos más completos para trabajar en el aula, bueno, a partir de la investigación. O sea, yo trabajaba, coordinaba el programa de capacitación de filosofía y letras. Había uno en el 2005 o algo así, no me acuerdo. Ya, no sé, la pandemia me hizo bolsa el tema de los procesos históricos, no sé. Bueno, en el 2005, me parece menos hace 2005 que este año, no sé. Bueno, trabajábamos en el tema de capacitación y por esa época había unos proyectos que daba el ministerio, unos subsidios que se llamaban UANEX, que me acuerdo que eran 30.000 pesos, porque estoy hablando de 2005, era un platón, ¿sí? Entonces hicimos desde Extensión un proyecto, desde Extensión Universitaria, desde el programa de Historia Oral, un proyecto que lo tengo escrito, ¿no? Y fue la base de todo mi trabajo después, un proyecto por el cual desde la universidad íbamos a llegar a todos los colectivos posibles, no era plata para nosotros, sino para los viáticos, y para llegar hasta Ushuaia. Entonces, habíamos conseguido 45 notas que las tengo todas guardaditas, porque yo soy mucho archivo oral, pero tengo todo lo escrito guardado, por si las moscas. Entonces, Gaby se ríe cuando yo hablo, pero bueno, entonces, esto que estoy contando viene al cuento de lo institucional y de lo difícil que es trabajar en las instituciones muchas veces, porque, bueno, salió el proyecto para nosotros, pero la plata se la quedó el director del programa de Historia Oral, el señor Pablo Poz. Entonces, la plata no estuvo. Entonces, ¿yo qué hice? ¿Qué hice? ¿Voy a dejar a la gente sola? ¿Voy a dejar a la gente que nos estaba esperando en las villas sola? ¿Sí? Que nos estaba esperando para que vayamos. Entonces agarré a un compañero que tenía auto y el primer lugar que fui, que habíamos quedado, fui Saladillo, y así empecé a recorrer casi toda la provincia de Buenos Aires, casi todo el país, haciendo redes con la gente, ¿sí? Y ahí entendí que afuera, ¿sí? Y en las instituciones, digamos, o estando en la cornisa de las instituciones, como me gusta a mí, ¿no? Uno puede trabajar para adentro y para afuera, ¿no? Entonces, la plata no estuvo, se guardó para un pasaje, ¿no? Obvio que yo lo denuncié y me empezaron a perseguir tipo patota hasta hace 2 años, pero no me importa porque yo sé de qué lado estoy. Y esto se hizo. Y hoy somos cientos, no sé cómo explicarles, cientos de personas que estamos trabajando en red con la metodología de la historia oral. Entonces, esas eran otras cosas de las cuales hablaba Paulo Freire, no de las redes, pero sí de trabajo en territorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Carmen de Areco, ya la municipalidad, yo fui muchas veces, ¿no? Carmen de Areco, para los que son de otros lugares, para mi Juli de Jujuy, Carmen de Areco no es San Antonio de Areco, es una localidad que está a 250 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, que por ejemplo, de tanto ir con la historia oral, la municipalidad pidió que sea obligatoria la metodología en la currícula de la escuela. Y esto vino desde afuera. Y así nos pasó en Zárate y así nos pasó en un montón de lugares a los que fuimos. Y bueno, y después afuera también lo mismo, ¿no? Afuera en el exterior. No voy a hablar, si quieren, ahí les dejé, no me voy a hablar, hacer loas de todo lo que hice afuera, pero sí fue por mi trabajo, digamos, o sea, por esto de los cursos que daba, ¿sí? Y bueno, y en el 2000,
Yo les mandé un libro que es Nuestras Voces en Movimiento, PDF. Está con anotaciones al lado porque en realidad es mi PDF y no tengo el PDF de la editorial exacto, sin las anotaciones, pero bueno, ustedes los pueden leer igual, ese libro es español, no está acá, pero, pero bueno, ese libro me lo pidió un colectivo de memoria histórica en Navarra para trabajar con las organizaciones sociales. Y bueno, lo escribí y empecé a trabajar en organizaciones sociales y el trabajo en organizaciones sociales superó lo que yo escribí, digamos, el trabajo con historia oral en las organizaciones sociales. Por varios motivos. Ahora les voy a mostrar un video cortito que hicieron mis compañeras del grupo de migrantes de Barrios de Pie. Les aclaro que la gente de Barrios de Pie ya sabe que a mí no me van a pedir que vaya y diga que voten a Frente de Todos ni nada, porque yo no acuerdo con un montón de cosas de los partidos políticos, sobre todo con el tema de la cooptación de las organizaciones sociales, y me respetan un montón, y bueno, y trabajo re bien con ellos y con ellas, y ahora estoy trabajando también de lleno en una universidad popular, que en realidad dejó de ser una universidad, o sea, se llama Universidad Popular, pero tiene diplomados, tiene esto, o sea, por eso les digo que no separemos, que tomemos los que nos sirve o con los que nos sentimos identificados de las metodologías y que lo usemos, porque cada uno de nosotros cuando se reciba y cuando se recibe y cuando está frente con los chicos en el aula, se da cuenta que estuvo muy bueno leer un montón de personas que trabajan el tema de la didáctica, pero que es muy difícil llevar a cabo lo que dicen muchas de esas personas porque nunca estuvieron en un aula, ¿sí? Hay gente que habla de la educación rural y nunca estuvo en una escuela rural. Yo trabajé mucho en escuelas rurales y con la historia oral y la verdad que bueno, terminé enseñándoles trabajando de cómo usar la computadora en muchos casos, ¿no? Porque se les daba la computadora pero no sabían cómo utilizarlo. Eh, Así que bueno, les voy a mostrar ahora un video cortito, pero les aclaro esto. Cuando uno trabaja con historia oral, no es el objetivo hacer documentales y que las entrevistas sean maravillosas, que tengan el sonido perfecto y todo eso, porque si no, lo que estamos haciendo es coartando la posibilidad de utilizar la metodología para construir conocimiento histórico, ¿sí? Si vamos a hacer un documental, bueno, después vemos, ¿no?, cómo hacemos. Pero a los chicos no le podemos pedir, tiene que ser perfecto, aunque lo hacen mejor que nosotros. Lo que van a ver ahora es un fragmento. Las entrevistas las estoy subiendo a canales de YouTube, estamos haciendo archivos de historia oral en canales de YouTube, que eso estaría bueno para que si conseguís autorización, Emilce, después lo hablamos, ¿no? Aunque sea interno el canal, aunque no pueda ser externo, puede ser interno, ¿sí? Porque podés ponerlos ocultos, pero la gente siente que son ellos los que están haciendo el trabajo y no viene el historiador a decirle lo que tiene que hacer, ¿no? Hay historiadores que todavía dicen que cuando encienden el grabador, porque ni siquiera usan cámara, iluminan al entrevistado, y me parece una falta de respeto total, porque parece como que somos nosotros los que les damos sentido a la vida de la gente. O sea, la gente, bueno, pero hay un montón de historiadores, Emilce, que lo siguen diciendo. Y yo en uno de los libros que les mandé les doy con un caño a algunos de ellos, ¿no? Hay una que dice, prendo la grabador y la luz
ilumina la vida, la luz, ¿no? Bueno, una cosa, ¿no? Entonces, Es sí, del horripilante. Lumière, del iluminismo francés. ¿Qué Sí, es sí, sí, eso? horripilante, horripilante. Y eso te muestra también que hay mucha gente que hace historia oral que ya no está haciendo más porque era una moda, ¿sí? Y porque nada, ¿no? Entonces, eh, eh, me ha pasado, cuando armamos la asociación Otras Memorias, tengo cosas preparadas acá para mostrarles, porque bueno, ahora cuando hago, y esto sí se los quiero decir porque casi nadie lo habla, cuando uno se decide a trabajar con este entrevistado, yo no he entrevistado, sin hacerlo firmar una autorización de que esa entrevista va a ir, va a utilizarse como material de, no sé, de lo que sea, ¿no? En el libro Nuestras Voces en Movimiento está hasta el archivito, porque lo hablé con un abogado, así que con eso están cubiertos. Pero más que estar cubiertos, el tema es respetar a la gente, ¿no? Y respetar la memoria de la gente, porque la propiedad intelectual no es nuestra. ¿eh? Nosotros lo vamos a usar para hacer una investigación, pero la propiedad intelectual es del entrevistado. Y yo a lo largo ya hice como 600, 700 entrevistas y nunca tuve ningún problema con ningún tema. Solamente dándole la entrevista al entrevistado, que ahora se da en un minuto. ¿sí? Yo le doy la entrevista en el momento que terminé de hacerla. La copio y se la doy. Se la mando por mail. Ya, ahora no hay excusa. ¿sí? Y un archivo de historia oral que tiene transcripciones no es un archivo. Es una transcripción no es la entrevista es solamente el documento. Todo lo demás no es historia oral. Todo lo demás es el uso que hago de la historia oral. A ver si ahora lo pueden ver. Voy a compartir pantalla. Sí, ahí está. Bueno, esta es la página, pero esta es nuestra asociación. Cuando me di cuenta que ya éramos un montón y que podíamos, ven, acá tienen un montón de categorías que pueden entrar y tienen el archivo de historia oral online. ¿sí? Eso después lo miran, se llama, se los mandé también, me parece que sí. No sé, les mandé tantas cosas, pero ahí se los pongo en el... Lo que les voy a mostrar es el primer trabajo que hicimos con el grupo de migrantes, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar con la historia oral y decidieron las chicas, digo las chicas porque la mayoría son mujeres, decidieron trabajar ellas violencia de género. ¿sí? Y lo pongo, Emilce, porque la verdad que es un tema duro y son como temas duros que te van a salir, ¿no es cierto? Y que a las chicas les hizo muy bien, y no solamente a ellas, a ellos también, y a todo el mundo, porque a partir de ahí seguimos con la historia oral y ahora estamos haciendo un montón de proyectos con esa gente. No quieren dejar de hacer proyectos de historia oral y todos van en el mismo sentido. ¿no? Y en cuanto a la organización social, lo que pasó es que a partir de las entrevistas sale este tema de que la horizontalidad no es tan así. ¿No es cierto? Entonces, es muy interesante porque no hace falta estar discutiendo. Cuando escuchás lo que le pasa a una coordinadora, entendés que a vos te pasa lo mismo y te entendés más cerca de la gente, ¿no? Bueno, les voy a mostrar. Y no hablo más, porque yo lo que quiero es mostrarles cosas. Lo abro primero porque si no, talento esto. A ver. Ahí. Bien. Está subtitulado, lo subtitulé yo, así que no está perfectamente subtitulado, porque justamente las entrevistas no estaban perfectas y bueno, pero todo lo demás lo hicieron las chicas. O sea, recortar dónde querían que vaya el recorte de la presentación
y bueno, todo. Y eligieron la música de fondo, que es hermosa. A ver. ¿Dónde está? Un segundo, ¿eh? Ay, Miroli. Ah, no puedo hacer eso era, me olvidé. Perdón. Que no puedo pasar el video mientras... Espera. Lo pesa el tiempo. Esa mochila que cargamos tan pesada con cemento. ¿Lo ven ahora? Sí, se ve. Sí, se ve. ahora sí. Bueno, ¿qué pasó? Es que no puedo, me olvidé que si soy host no puedo minimizar. Ahí va. Lo pesa el tiempo. Esta mochila que cargamos tan pesada con cemento. Entonces, mi mamá lloraba en esa situación, porque muchas veces vive en casa. ¿Cómo tienes la culpa? Creo que ahí es donde se me quedó bloqueado eso de que cumplí con mi sueño. Yo vi cómo mi papá, uno de esos, le agarró de los pelos a mí y se quedó con una cara de pelo. Yo sentí el dolor como si a mí me hubiera pequeño. La pobreza hace mucho. El único que trabajaba era mi papá. Mi mamá tuvo una educación muy pobre. Ella murió muy joven, a sus 55 años, con cirrosis. Entonces, se murió muy joven mi mamá. Era pelea tras pelea. Desde que yo tengo coordinación, mi papá la iba a pegar. Un día estaba sanando este ojito, a la otra semana está el otro ojito, está sanando el ojito, al otro ojito eso, al final el y de eso, viendo a mi mamá, mi papá, eso no sé cómo querían. Mis hermanos, no saben. Yo le dije, bueno, no sé nada, pero como dicen, todos se aprenden. Nadie nace sabiendo, eso sí yo lo tengo muy bien claro. Entonces de ahí empiezo a ir con la varón de pie y me gusta la música. Ahorita, a lo que yo digo me gusta. A veces tienes la oportunidad de relacionarte con muchas más personas, saber qué es lo que está pasando en el país, realmente la situación de todo el país, y cómo me gusta, a través de movimientos, de muchas cosas, a veces, que hay muchos grupos que acá se están levantando más de voy a explicarlas de lo que son nuestros hijos, entonces también ahí vemos que las mujeres tenemos muchos derechos acá. Nadie sabía, todos pensábamos que las mujeres éramos siempre abajo, que no teníamos derecho a nada. No puedo silenciarlo porque el tiempo soy ahora. Todos estamos solas y salimos a gritarlo, nos está matando a todas. Mujeres valientes. Yo entré a militar, jugando la pelota y después me empezaron a invitar a reuniones. Ya cuando me tenía 18 años, me da la posibilidad de, dentro de ese tiempo, tuve 2 hijos y pude bancar a mis hijos y siempre se me contuvo. Y nada, hoy por hoy puedo mantener a mis hijos con el trabajo que tengo y también tengo la posibilidad de, como es media jornada, también la posibilidad de estudiar. Sí, está claro. ¿De la cooperativa? ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? Días comunes, un día común. En el trabajo, nada, cortamos pasto, no tenemos limpio el lugar. Cuando viene a militar, por ejemplo, yo en Bangalore, Lugano, a raíz de que había muchas necesidades, por eso me lancé para militar acá, también, uno quiere estar en muchos lugares, pero no se puede. Salir a la calle es muy importante, conocer a la gente, en las calles, en las marchas, en las reuniones, para que vos tengas mayor... Vos ya empiezas a conocer y ya no dices dónde tengo que ir, cómo tengo que hacer.
Oye, Newton, ¿qué pasó? Terminó el video, Lau. Sí, ya está, ya está, ya está. Me pareció, bueno, obvio que si ustedes ven las entrevistas, nada que ver. Cuando uno edita las entrevistas, le pone en el medio imágenes y otras imágenes, ya no estamos hablando de la historia oral, sino del uso de la historia oral. En este caso, les dimos unos diplomas, les dimos los videos y bueno, fue a ellas, cada una de ellas tiene la entrevista completa. ¿Y vieron que hay un señor que está ahí todo el tiempo, que es el mismo? Bueno, que está sentado al lado era el único hombre que iba, y está sentado al lado de la que dice que le pegaba, bueno, todo el tiempo dice eso. Y ese señor también le hicimos entrevista, no es entrevistar solamente a las mujeres, no, todos forman parte de eso. Y él en un momento, está la entrevista subida al canal de Barrios de Pie de Archivo de Historia Oral, en un momento dice, yo no tuve papá, mi papá nos abandonó mientras él estaba hablando, por eso digo el tema de la reflexión, mi papá nos abandonó de chiquitos y a lo mejor por eso yo no pegué nunca, ¿no? Él mismo estaba, ¿no?, hablando y escuchando a las otras compañeras y diciendo, ¿no?, capaz que por eso yo no aprendí a pegar, porque es un tema cultural, ¿eh? Estas mujeres son principalmente de Bolivia, de Perú, y bueno, trabajábamos el tema de violencia de género porque ellas quisieron. Y la última, da también un mensaje, por eso yo trabajo mucho, uno puede hacer una entrevista sobre un tema, pero puede usar la entrevista para distintas cosas. Por ejemplo, para el tema de ESI, ¿no? El tema de ella cuando dice, ustedes saben de dónde viene la cirrosis, ¿no? Hay como una negación a decir, eran borrachos, pero dice, ustedes saben dónde vienen. Hay como, por eso es tan importante para los pibes, ¿no? Nosotros que somos docentes, porque además de que los pibes escuchan de otros códigos, también aprenden que hay contextos que hacen que las cosas sean como son y que se pueden cambiar, ¿no? Y esta cosa de que esta persona es así porque vive en la villa o esta persona es así porque no sé qué, o como siempre les digo, este mundo binario se desarma con la historia oral. Ahora en diciembre tenemos que hacer una muestra porque pidieron trabajar con leyendas, ¿no? Y hacer la historia oral de las leyendas. Y es muy interesante porque la leyenda es una cosa y la historia oral es otra. Entonces, pero las leyendas se transmiten oralmente. Entonces, vamos a hacer eso y se va a hacer una muestra y va a estar divino. Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Porque yo igual les voy mostrando cosas. No, profe, ¿se me escucha bien? Sí, perfectísimo. No, yo lo que quiero decir es, básicamente, no quiero dar por sentado el material que usted trae y las entrevistas, porque la metodología y lo que es el taller se condice con absolutamente todo lo que estamos viendo y para mí eso es importantísimo. Más que nada porque cosas que yo rescaté de la primer cuatrimestre con Freire, con Nancy, es contextualizar el saber y esto de sensibilizar los contenidos, que no paro de repetirlo a partir de que lo escuché de Nancy y nada, profe, usted lo hace, así que nada, más que una pregunta es un agradecimiento hacia usted porque lo que acaba de pasar a mí me tocó y nada, eso, gracias. Gracias, Mati. A mí también me tocó porque yo también tuve que pasar eso y la historia oral me ayudó a ver, Mati, gracias. Cuando escuché la primera entrevista de historia oral fue un sobreviviente de la Shoah, porque ya aprendí también que hay palabras que la misma gente dice y que hay que respetarlas. ¿Sí? Es Shoah, no es holocausto. ¿Sí? Entonces es la palabra con la que ellos
y ella se identifica. Y el señor, que ahora les voy a mostrar también otras entrevistas, me habla del amor después de pasar por 6 campos de concentración. Dije, Laura, mandá la mierda a ese hijo de mil, que ya lo hiciste hace un montón, y nunca es tarde para empezar, ¿no? Por eso yo de las chicas de Barrios de Pie y de Lugano y de otras, ahora voy a empezar en La Poderosa, que me llamaron, y en otras organizaciones sociales, son mi gente, ¿no? Yo no me siento igual, la historia oral te muestra eso también. No importa, o sea, esto de la escuela privada, la escuela pública, que estamos todo el tiempo separando también. No está bueno, no está bueno, porque miren esta imagen, ¿no? Miren esta imagen. Se ve mal porque la saqué, estaba muy emocionada. Este fue el 3er Congreso de Historia Oral para estudiantes secundarios. Este es Silvio Katz, que está contando su historia sobre Malvinas, ¿no? Y es el que inició la causa sobre torturas en Malvinas. No estamos viendo Lau, solamente vemos la ¿no? pantalla con todas las fotos. No vemos la foto. Listo. Hoy me explicaron los pibes por qué, perdón. Bueno, gracias. Bueno, ven, esta la ven movida, no importa, ahora les voy a mostrar otra, que están entrando chicos, ¿sí? Nosotros, yo decidí, porque fue una decisión mía, desde otras memorias, hacer el primer congreso de historia oral en el 2016, porque ya veía que, acá se ve, ahora lo voy a... Ya veía que los chicos tenían clarísimo cuál era el tema de la historia oral, que el problema o la reticencia o irresistencia la tenían los docentes, sobre todo los inspectores ¿no? Y de todos lados. Acá no estamos hablando ni de... Bueno, ¿ven la cantidad de chicos que hay? Bueno, en el 2016 hacemos el Congreso de Historia Oral en Pergamino. Nos dan declaración, con la declaración de interés. Bueno, yo me la paso dando cursos virtuales, presenciales, Juli sabe, por todos lados. Entonces, hicimos en Pergamino. La UNOVA nos prestó el lugar porque los chicos lo que exponen es un resultado multimedia, hacen investigaciones. Y bueno, el primer congreso tuvo 500 personas, el segundo lo íbamos a hacer cada 2 años y nos pidieron los mismos chicos y los profesores que lo hagamos todos los años. El segundo lo hicimos en Zárate, también conseguí declaración de interés nacional, provincial. Eso nos permite que los micros sean gratis para los chicos, que la municipalidad les pague los chicos el traslado. Son 2 días de congreso donde los chicos y las chicas exponen lo que es multimedia, sus investigaciones, y bueno, y hay que ver y hay que aprender de ellos, como cuando ven que en un aula no hay tanta gente, se dividen ellos y dicen, ustedes vayan a ese aula que no tiene tanta gente a escuchar a los compañeros, ¿sí? Y no son del grado ni de la división. Empezamos con secundaria, en el que hicimos en el 2019, que es vinieron 1.900 chicos, 1.900 en 2 días. ¿Y por qué hablo del tema de la educación popular y de que la educación popular tenemos que tratar de concebir a la educación en las instituciones también como educación popular? Porque primero, que acá son escuelas públicas y privadas, porque para mí es muy importante que estén juntas las escuelas públicas y privadas para que vean unas de otras, ¿sí? Que pueden compartir. Y sobre todo, y me pasó con
con una escuela de Mar del Plata, que es el Instituto Obrero, cuando no pudo participar una escuela de barrio Carlos Gardel, porque la inspectora no la dejó venir, que yo llamé a la provincia, bueno, hice un lío bárbaro, porque justo en el momento que era el Congreso, Nelson Castro, no sé quién de otros, había sacado una nota que decía que los chicos del barrio Carlos Gardel se inician en la mafia, matan gente. Entonces la inspectora no los dejó venir, ¿sí? Así que hay que también ver, ahí entra Catarino, hay que también ver quiénes somos, quiénes son los que también discriminan a los pibes. Hay una misma, se habla mucho de inclusión, que no es una palabra que me guste mucho, porque para hablar de inclusión tenemos que decir que hay alguien que incluye, o algo que incluye, y me parece que tenemos que acostumbrarnos a entre todos, ¿no? Trabajar en redes, trabajar de manera horizontal, y esto demuestra que se puede, porque acá había 1900 chicos, 1900, es gratis. ¿Y qué hicimos? Elegimos la escuela que estaba peor en Carmen de Areco, y como nos dan declaración de interés nacional, provincial, municipal y bla, 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 y ya está sentado, conseguimos que como todo es a partir de multimedia y se necesita internet, conseguimos que se le arregle la escuela, que la municipalidad arregle la escuela técnica número 2 de Carmen de Areco, que le dé internet y que sea una escuela como tiene que ser. ¿Sí? Y lo digo con orgullo, porque elegimos los lugares que están, o sea, que necesitan de la ayuda, y con el Congreso de alguna manera obligamos, ¿sí? A que la municipalidad se ponga las pilas para poder, para que esa escuela pueda ser sede y pueda tener internet, que no tienen, ¿no? La mayoría de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, esto es una maravilla. El año que viene lo vamos a hacer en Dolores. Este año lo hicimos virtual. Así que bueno, nada. Acá dice Fanny, la educación pública y la privada no debe haber diferencia, exactamente. O sea, el problema de la educación en las escuelas es metodológico. ¿Sí? Ahora, yo hice más cosas, por ejemplo, en escuelas públicas que en la que yo estoy, que es privada. Y al revés también me ha pasado. O sea, el tema tiene que ver con la gente, con los recursos humanos, no con si es privado o en público. Así que ahí entró Catarino. Ahora voy a mostrar algo, Cata, y te dejo, porque quiero que les cuente vos desde otro lugar, porque no solamente conocer gente de este país, ¿no? Sino hacer redes con gente de otros países, ¿sí? Yo gracias a esto conocí la realidad de pueblos originarios en Tijuana, en Panamá, en Venezuela. Mañana voy a dar un curso de historia oral en Venezuela, a Venezuela. La semana que viene voy a dar un curso ahí a las chicas de Juli, en Jujuy. Mi idea no es ser yo la que tenga la información, sino compartirla con los demás y hacer redes. Y eso es lo que falta mucho en nuestro ambiente, ¿sí? Cuando pasó eso en Filosofía y Letras, yo empecé a crecer, empecé a escribir libros y eso, me empezaron a hacer la vida imposible. Tal la vida imposible que llegaron a mandar mails a mi trabajo sabiendo que yo mantenía a mis hijos inventando cosas, ¿sí? Así que eso, fuera. Esa gente no va a dejar que la cosa cambie. Ni 2 minutos de energía tenemos que mostrarle a esa gente. El tema es que cuando entran a la universidad muchos replican ese modo, ¿no? Ese modo feudal, ese modo elitista,
que tienen todavía muchas universidades, acá y afuera. Hablo de Argentina solamente. Bueno, lo que les voy a mostrar, mientras, antes de preguntarle a Catarino, es, esperen, vos podés, Cata, podés entrar, ¿me ayudás? Porque así yo voy, no me deja minimizar. ¿Podés abrir el canal Otras Memorias? El canal. Entonces yo ahora te dejo compartir y nos ayudamos, porque ya cerré, mostré otras cosas que no iba a mostrar. Y bueno, para eso estamos. Bueno, ¿alguno me quiere hacer alguna pregunta? ¿Comparto pantalla, Laura, o cómo? Sí, ahora te doy. Ahora compartí vos, entonces ya ahí te dejé. Porque a mí se me tarda un poco igual. Bueno, este canal es un canal público. Yo digitalicé la mayor parte de las entrevistas del archivo de historia oral de ORT, porque si no se iban a perder esas entrevistas. Y bueno, y tienen, bueno, acá estoy subiendo los canales. Podés marcar la lista de, ahí está, eso, muy bien, los videos. Cata es mi amigo, mi hermano. Los videos. Bueno, tienen un montón de listas de reproducción. Empezamos con experiencias migratorias y tenemos experiencias migratorias, gracias, Cata, de personas que ya no viven hace 20 años o 25 años. Mati, 25 años la tenemos ahí. ¿Sabes lo que es? Bueno, y después los mismos chicos y chicas nos pidieron otras experiencias, otras. Entonces tenemos actos escolares, genocidio armenio, Shoah, vivir en dictadura, bueno, de todo, de todo. Te voy a pedir si bajás, ahora estoy con el tema de afrodescendientes, uno, donde dice videos, hay uno que dice con la escuela de Chacarita, si podés, si no, no importa. Y Jóvenes y Memoria es súper enriquecedor, sí. Lo que pasa es que el proyecto Jóvenes y Memoria no utiliza la metodología de historia oral. Yo participé en Salta y en otros lugares, me llamó la gente de la Comisión Provincial de la Memoria, porque quieren que... Ahí está, a ver si lo pueden escuchar. Es poquito, pero no. A ver, baja más. Le contaba antes a Tato que hoy le mandé estos videos, no, esto no es. ¿Ese de 45 segundos? De 58, sí. Poner el 58. A ver si sale. Bueno, a ver, Proyecto Jóvenes y Memoria es un proyecto re lindo. Al papel, o mejor dicho, a la orden que los intendentes hacían sobre ellos, va a ser, tiene que ver con el poco salario o el poco salario que ellos van a recibir por su labor. Y sobre esto hay un trabajo muy importante que realiza John Fisher. John Fisher tiene un libro que también aborda sobre las intendencias y también habla sobre su estudio legal, que también es considero un elemento clave para poder entender este proceso. Entonces, aquí yo señalo lo siguiente. La explicación a esto era el bajo sueldo que los subdelegados percibían por función. Era por ello que para compensar sus gastos por sus labores realizadas, se veían en la necesidad de realizar actos comerciales ilícitos, como el reparto de mercancías y el demandar el trabajo gratuito de los indios. Clau, tenés algo abierto. Cosa que ya no debería darse. No, yo no. Se escuchan dos cosas al mismo tiempo. Tenías algo abierto, Lau. Pero no yo.
Era Cata. No, déjalo, no lo... Gracias, Cata. Ustedes pueden entrar a otras memorias. Este era un proyecto que hicimos con una escuela Chacarita, trabajar en lo que era la Shoah, y hicimos vamos a trabajar con historia oral, pero no yo, sino estos chicos. Los más chiquititos querían venir, pero sabían que la materia que tenían ahora no podían perder de la clase. Entonces se quedaron. O sea, el trabajo provoca una responsabilidad hasta en ese sentido. Porque no es que es ir a sentarte y a mirar al señor que lo hace la televisión, ustedes saben. ¿Sí? Entonces, ahí está, gracias. Bien. Lo que decía de Jóvenes sin Memoria es que no les daban la forma, entonces, y a mí no me gusta mucho, te digo en serio, porque una de las cosas que me gusta de la historia oral es que no adoctrina la historia oral. Y en los últimos encuentros de Jóvenes sin Memoria, la historia oral es contra el adoctrinamiento. A los pibes se les hacía cantar, Néstor no murió, y mirá que a mí me encantaba Néstor Kirchner, pero digo, como figura, y la verdad que esas cosas a mí en educación, y ahí Freire estaría de acuerdo conmigo, porque Freire hablaba de que somos políticos, pero ojo con la ideología, porque eso le puede construir falsas verdades a los pibes, ¿sí? Entonces la gente dice, política e ideología es lo mismo, y te dice, Freire estaba de acuerdo. No, léelo bien a Freire, porque Freire no decía eso, ¿sí? Freire, entonces a mí, si trabajamos con educación popular y trabajamos para no bajar línea ni nada, entonces a mí me parece que les hagan cantar a los pibes, Néstor no murió, no me gusta para nada. Ahí dejé de participar en los encuentros, y aparte elegían qué tema. Tenían que ser temas que tuvieran que ver con el partido político gobernante, ¿sí? Y a mí esas cosas no me gustan, estoy contra el adoctrinamiento, y la historia oral, tengo uno de los libros que le mandé, hay un capítulo que dice historia oral versus adoctrinamiento. Entonces, nada, eso. Y lo que me decís vos, Matías Álvarez, te cuento, contale a tu vieja que la fiscal que estuvo en los juicios de Videla, ¿sí? De Memoria y Verdad, sí, de Memoria, Verdad y Justicia, usaba mi libro para hacer entrevistas. Porque decía que le permitía preguntar desde otro lugar. ¿Yo sabés qué contenta que estaba? No sabés, aparte es la jueza Goransky, es una genia, que es la que hizo el juicio, la fiscal. El tema de confundir, por eso es tan importante trabajar con los pibes el tema de conceptos, y con la historia oral también lo podemos trabajar, porque las personas que los chicos entrevistan tienen otros códigos, y de ninguna manera una persona que, como tenemos ahí en el canal, que es anarquista, sería las últimas anarquistas, murió en la época murió hace 2 años. Esta persona se llamaba Armonía Borrás, así que miren si no será anarquista. Miren. Esperen. Esta señora escucha a este hombre, digamos, ¿cómo se llama? De anarcocapitalismo, y se muere la señora, ¿no? Acá. Estoy abriendo una entrevista. Bueno, ustedes me escuchan, ¿no? Mientras estoy abriendo. Bonazzi, Segunda Guerra. Así la escuchamos un poquito, si podemos. Acá está. El tema es así. En todos los videos.
Paso esto y habla Catarino para que él cuente, para que vean cómo uno puede trabajar con otros y trabajar de manera horizontal, y lo que le pasó a él también y a los chicos con esto. Les voy a poner un pedacito de esta entrevista. Una cosa que nos pasa con la historia oral es que nosotros tenemos que llamar al entrevistado, decirle para qué lo vamos a entrevistar, decirle que va a ser filmado, grabado, bueno, y todo lo que les dije antes, pero está en los libros, así que no se lo voy a decir. Y lo que pasa es que yo voy a hablar de la experiencia migratoria, pero la gente decide qué es experiencia migratoria para cada uno. Entonces, hay entrevistas que terminan cuando la persona llega a Argentina. Hay entrevistas como esta señora que pasa esto. Lo que están escuchando es un anuncio que me ponen ahora en los... No estamos viendo nada, ¿eh? Ahora. Ah, Me aparecen anuncios. está bien, si YouTube es así. Bueno, a ver si pueden escucharlo. Pongo lo más fuerte posible. Hoy, viernes 25 de septiembre, nos encontramos en la Escuela Técnica OR para realizar una entrevista sobre experiencias migratorias. Para empezar, le pedimos que se presente, por favor. Mi nombre es Ana María, soy italiana. Hace el año 48 que estoy en Argentina, 1948, y llegué a la Argentina a los 10 años. Bueno, eso. ¿Cómo? Estamos en este país por cuestiones por la guerra. Mi padre se salvó por milagro de la guerra, hizo nada más que 1 año y medio de guerra por tener 4 hijos menores, le dieron licencia y porque tenían sus papás a su cargo. Entonces volvió de la guerra, pero los compañeros de la misma ciudad, que es la ciudad de Viesi, de la provincia de Ancona de Italia, pero no. Ese es lo que pasa. Me traiciona la ilusión. Fueron toda Rusia, y no volvieron, murieron todos los compañeros míos. Y bueno, la guerra, hasta muchas necesidades, no había clases, pero empecé en primer grado a los 7 años. Y bueno, teníamos que esconder las comidas. ¿Cómo era la escuela en ese momento? No había escuela, no había clases, no había nada, todo, no había industria. No había sal para cocinar. Mi mamá para coser la ropa, Miren esto. de tejía puntillas que ella había tejido, que antes se acostumbraba mucho a las abuelas a tejer puntillas, con hilos muy finitos, lo descosía, lo destejía, lo teñía y con eso cosía la ropa. Nada. Y para tejer media, porque hace mucho frío, con la nieve, comprábamos soga de algodón, que era una soga gruesa, la desarmábamos, la hilábamos, y con eso mi mamá tenía media para el invierno. 6 años de la guerra. Las industrias todas las dos cerradas, no había nada. ¿No? Bueno. Se escuchó muy mal, Lau, no. ¿Se escuchó mal? Ay, yo la escuchaba bien. Puede ser bueno, no importa. Ahí lo tienen el canal. Esta señora habla de la guerra, se emociona, y la llamamos para hablar de la experiencia migratoria. Pero durante toda la entrevista habla de la guerra. Y como la historia oral empieza, no es lo que yo le voy a preguntar, sino antes, ¿sí? Cómo eran sus padres, dónde vivían, y eso ayuda a los chicos a entender a la historia como un proceso y a entender que ellos forman parte de ese mismo proceso histórico, aunque les esté hablando de algo que pasó hace 100 años, ¿sí? Entonces la señora elige, si uno mira toda la entrevista, elige hablar de la guerra, y cuando le preguntan de la dictadura, los chicos, porque hacen el cuestionario ellos, esa es la parte más linda, hacen el cuestionario ellos, qué sé yo,
La señora dice, la dictadura es peor que la guerra. ¿Sí? Entonces, ahí, después de escuchar absolutamente todo lo que cuenta de la guerra, que es terrible, porque hasta habla de violaciones sin decir la palabra, ¿sí? El chico, la chica pueden tener una dimensión de lo que es la dictadura, ¿no? De lo que fue la dictadura, una dimensión que, por más que les cuenten 20.000 cosas, no la van a tener porque no la vivieron, ¿sí? Bien. Ese canal es público, no se pierdan las entrevistas, algunas van a tener que ponerse auriculares porque yo estoy salvándolas porque estaban tiradas, y la gente de maestranza me dijo, esto es tuyo, ¿no, Laura? Y las empecé a digitalizar. Y cuando pueda, y hay un proyecto muy lindo sobre gitanos, está todo subtitulado, de actos escolares para usar en las clases también. Después trabajé historia oral con enfermos de Alzheimer o distintas demencias seniles y la fui adaptando a la historia oral a otros colectivos, con desocupados, con chicos discapacitados. Bueno, me falta solamente, o sea, que necesite alguien, algo lo puedo ayudar. En museos, trabajo mucho con museos. En Totoras hicimos con los chicos entrevistas sobre la historia de los objetos que estaban ahí, a los que lo donaron. Entonces el museo, los objetos tienen una historia, ¿sí? Ya no es interactivo, ¿no? Porque ¿de qué me sirve solamente el objeto? Si no sé ese objeto, la vida que tuvo, ¿no? O por dónde pasó y para qué, quién lo tuvo. Bien. Catarino, ¿qué podés contar vos? ¿Cómo conoces a la historia oral? Dale, contá. Buenas noches. Pues mi gran maestra ha sido Laura, ¿no? Nos conocimos en el 2013, me parece. Sí, 2013. Y ya pues me embarcó en esta de la historia oral. Sí, participaba en la radio por vía Skype. Y no los miraba, pero sí los escuchaba y los sentía, como dicen. Y pues lo llevé a mi... Sí, por Skype. Y ya llevé la metodología a mis clases en secundaria, en bachillerato aquí en México, que los muchachos tienen entre 11 y 10. Bueno, en secundaria tienen de 11 a 15 años y bachillerato de 15 a 18, 19 algunos. Y me ha servido mucho porque, como bien dices Laura, ellos pueden sentirse parte de la historia, pues porque lo que le cuenta un informante, como dices tú, lo viven ellos en el aula, con sus vecinos, en la colonia, y ya esa historia que está en los libros, ya lo hacen ellos más vivencial, más formativo. Y eso tiene que ver con la currícula, pues porque finalmente nos pide que los jóvenes sean críticos, reflexivos, que se sientan parte de la historia. Y muchas veces nada más queda así como letra muerta, pero ya cuando con esta metodología es muy hermosa porque te hace que realmente lo hagas horizontal, democrático y finalmente tenemos a personas. Fíjate, lo interesante de la historia oral es que finalmente entrevistamos a los que quieren y a los que pueden también, porque si quieres entrevistar a los grandes hombres, los grandes políticos, generalmente no se puede, entonces vas con lo que tú tienes. Finalmente, como decía también un historiador argentino, que no recuerdo su nombre, pero decía él, en la historia hacemos lo que podemos, dice, hacemos lo que podemos porque trabajamos con fuentes y no podemos inventar las cosas, no las podemos inventar si no aparece porque lo más seguro que no era. Y pues, ¿qué más? Estoy muy contento con todos los proyectos a los que me invitas, con los congresos, ya 4 congresos. Y los muchachos, hemos hecho, sí, hemos hecho mucha amistad con los jóvenes que ya egresaron de secundaria, pues todavía tenemos contacto, se enteran de los eventos. Por ejemplo, en el tercer congreso dijo un muchacho que la historia ya era su materia favorita, me empezó a entregar trabajos y luego lo que estábamos investigando, finalmente él lo relacionó porque su papá había sido policía, habíamos hecho una investigación sobre policías y resultó de que todos los jóvenes que trabajaron se relacionaron y ya lo vieron desde el enfoque de las emociones, la historia de las emociones y ahora como que trabajamos en octubre
que presentamos el proyecto de las leyendas de Sinaloa, pues igual el imaginario, las construcciones que se hace, e igual no, me sorprendieron los jóvenes que participó en el Congreso, muy sueltos, muy participativos, muy propios de ellos, hicieron propias las investigaciones de AMIA, de la última dictadura cívico-militar, la cultura, no, sí, estuvo muy bien. Y como dices tú, pues es horizontal porque pueden participar todos, por toda la escuela. Sí, sí, estoy muy contento por esta metodología. Y los profesores se animan porque al principio no eran, la reticencia era en ellos, como les dije antes, ¿no? Y en el primer congreso nosotros éramos espectadores de lo que presentaban. Y no hay memoria, no hay nada ahí. Es como el trabajo fue de ellos, se apropiaron del trabajo, lo hicieron, le hacíamos preguntas y las contestaban y nosotros estábamos, se nos caía la baba. Es una fiesta, aparte lo hacemos 2 días, conseguimos un lugar, el año que viene lo hacemos en Dolores y ya lo vamos a poner obligatorio para los profesorados, para las observaciones, porque que los profesores estén observando lo que pasa con los chicos. En 2019 nos empezaron a pedir que incluyamos, Catarina lo sabe, estos chicos de 6º grado y de 7º, para hacer la articulación con primer año, porque participan de todas las edades, no participan los grandes. Esto de que historia oral es en 6º año en historia reciente. No, historia oral se puede trabajar, es transversal a todo. Y este año se trabajaron profes de matemática con historia oral, profes de literatura, profes de geografía, profes de educación física. Es transversal. Lo que es el método, es histórico. Por eso yo hincho mucho con este tema de que no todo es historia oral, y para que tenga una ventaja y tenga un resultado sostenido en el tiempo, lo tenemos que hacer bien. O sea, no es capricho, no, mira, hice historia oral, mira, te muestro historia oral. No. La historia oral es una metodología diferente a la que usan los sociólogos, diferente a la que usan los psicólogos, diferente a la que usan los periodistas, diferente o sea, tiene otras características. Entonces, eso. Y fíjate, cuando me gustó mucho una de las entrevistas, no recuerdo qué escuela fue, pero el muchacho le dice que le conteste lo que él está preguntando, pues, y luego la alegría con la que lo hacen. Y luego la forma de presentar, por ejemplo, mis alumnos también dijeron cosas que ni a mí no se me habían ocurrido, pues, y ahí la manejan ellos espontáneo, y ya están motivados. Ya. A ver, hay una nena tuya que dijo Sí, que la Lisette del historia Carmen. cambió la vida. Dijo Sí, eso. sí. Bueno, y yo me caían las lágrimas. Sí, sí. Y así dicen un montón de chicos de las villas con los que trabajamos. Por eso te digo, Emilce, que no sé si está, porque ya se fueron algunos. Perdón, profe, ¿qué es lo que dijo? Porque me cortó justo. La historia oral me cambió la vida. Acá estoy. Me cambió la vida. Y eso, miren, yo estoy apasionada por esto, porque si no tenés pasión por lo que haces, no hagas nada. Y menos la docencia, porque si no, andate, hace otra cosa. Entonces, los pibes, yo ya soy grande, ¿no? Y los pibes me dicen, pero vos tenés más ganas que las profesoras que recién acaban de entrar. Es trabajar con esto, te apasiona, no podés no tener pasión, porque estás trabajando con la gente. ¿Y saben lo que estoy haciendo ahora? En el libro nuevo que va a salir en España, ya va a aparecer, cada vez que digitalizo una entrevista, busco a los familiares en todas las redes sociales, se me pone una piel de gallina, y encuentro a los bisnietos de las personas, ¿sí? Porque hasta me leo los anuncios necrológicos, donde dice tal y tal, dicen tal cosa, y los busco por las redes. Con esa entrevista, bisnietos han conocido a sus bisabuelos que no sabían, ¿no?
hijos de personas que no sabían, hay un señor que no sabía que su papá había estado en el Holocausto. Y me siento que estoy haciendo algo por la gente y por la memoria y por el otro, ¿no? Y me hace sentir viva todo el tiempo, ¿no? Y agradecida, la memoria es, no sé, nos aúna, ¿no? Nos reúne y nos aúna. Es así, en algún punto. Por eso cuando te dan 30.000 definiciones de memoria, a ver, o sea, la memoria colectiva. La memoria, si yo me puedo identificar con algo que me cuenta de su historia Gabriel, eso es memoria colectiva. Si yo me puedo identificar por lo que me cuenta algo que me dice Catarino, que vive en México también, ahora se está cuestionando la definición de Habermas. Sí, porque es así, porque las definiciones van cambiando. Y además no podemos seguir trabajando historia oral con bibliografía de los años 90. No, basta con este tema, el fantasma anda suelto, papá de Portelli, que ni Portelli piensa eso, ya, que me prologó un libro también. Ya basta con ese tema, ya basta con el tema de que la historia oral es subversiva, ya basta, ¿sí? Porque si no, estamos hablando más de nosotros que de la gente, ¿no? Y esto es democratizador, como dice Catarino, y es tan, o sea, es tan subjetivo como leer una fuente escrita o como escribir una fuente escrita. No hay diferencia. La única diferencia es que yo la construyo para mi investigación, en el caso de que estamos hablando. Todo lo demás, cuando uno lee una fuente, la lee desde el presente. Es así, ¿sí? Entonces, digo, ya el tema este de hacer historiografía de la historia oral, sí, porque en los años 90 por algo tuvo mucha difusión la historia oral, ¿sí? En educación había un librito, que no lo tengo en PDF, que habían escrito los estadounidenses. Yo estuve trabajando 3 veces en Estados Unidos con la historia oral, dando cursos. Ellos hacen biografía con la historia oral, es otra cosa, ¿sí? Y vinieron acá y se querían morir cuando yo les planteaba entrevistas que duraban 3 horas, porque las entrevistas duran lo que el entrevistado quiere, ¿sí? Entonces, se querían morir porque ellos filman 5 minutos y la parte que la persona está llorando, ya está, listo, es historia oral, ya está. Entonces, pero no es crítica, es otra forma, pero ellos crearon la historia oral. Oral History lo hicieron ellos. Hay un librito que habla sobre educación del año 86, de Meafy y Seaton, y después no se escribió más nada sobre el tema de educación así, se escribieron artículos y esto, pero la que está investigando, y no lo digo para hacerme la canchera, lo digo porque es la verdad, sobre el tema de educación y como metodología soy yo, por eso les mando los libros, ¿no? Los yanquis que empezaron con esto son los de los gabinetes pedagógicos en California. Sí, inclusive, Gaby, me hicieron una nota a mí hace 2 años porque estaban alucinados que a alguien se le haya ocurrido trabajar con los pibes en un congreso. Era como que yo estoy loca, ¿entendés? Era loca, es loca, no, pero no me dijeron eso, pero ¿cómo haces? ¿Cómo hago? La verdad, se hace. Me hicieron una nota que no podían creer, porque decían, ¿cómo, chicos? 1900... Bueno, allá tienen otros reparos. Es jodido trabajar con infancia en Estados Unidos. Estás trabajando en una situación social muy, muy límite, muy border, porque de trabajar con chicos a ser acusado de pedofilia hay nada más que 2 pelitos y un roce. Y yo ahí, que soy toquetona y qué sé yo, no me dijeron nada. Pero... No, olvídate, encima los sajones con los jodidos que son,
que no puedes entrar en contacto. A nosotros la pandemia nos jode terriblemente porque no podemos besar, no podemos abrazar. Para ellos es esa situación totalmente superada. Es, bueno, vamos a evitar que los latinos vengan y nos abracen. Pero te digo que a estos, cuando los trajimos acá, las primeras palabras que aprendieron los chicos que yo capacité allá fue boludo, ¿no? Entonces, boludo. Entonces, uno de los profesores, que era divino, cuando veían que era porque yo soy de laburar mucho, entonces armé a un montón de lugares, conseguí micro, lo llevé a todos lados y conseguí padres de familia que tuvieran a esos chicos del programa de ORT. La ORT me dijo, te doy la llave de la escuela, haz lo que quieras, así como les estoy diciendo. No es mentira, porque ya no pueden conmigo, listo, a ver, chao, haz lo que quieras. Bueno, y les conseguí 3 becas para Estados Unidos por este proyecto a 3 pibes, pero viene el profesor y ve que era ir a Carlos Casares, ir acá, ir allá. Entonces dijo que se había quebrado una pierna, ¿no? Mentira, se fue a bailar el tango, lo encontró un pibe y decía, no hagan las entrevistas tan largas. Entonces los pibes dijeron, es boludo, y yo me mataba de risa. El churrasco y el tinto produce efectos nocivos. La gente del hemisferio norte no tienen costumbre, ¿viste? No, y aparte iban a venir acá, tenían el pasaje y no sabían dónde quedaba, dónde iban a venir. Entonces capital de Brasil. Buenos Aires, capital de Brasil. Pero te digo que después cambiaron totalmente, una experiencia espectacular. Bueno, pero yo lo estaba hablando, los otros días estábamos hablando precisamente de la necesidad que uno tiene de poder viajar para poder hablar de cosas. Y no te digo viajar a Madrid, París, Londres, Estados Unidos, no. Viajar a Carlos Casares, estar no sé, en Villa Carlos Paz, en Ascochinga, en Tupungato, cualquier parte del país, ¿sí? Como para poder realmente hablar de lo que vos percibís de un contexto que es totalmente ajeno, o sea, que parece que lo entendés porque hablas el mismo idioma, estás en el mismo país. Hay un montón de expresiones, de cuestiones culturales, códigos, gestos, que no, sos un extraño. Entonces, si sos un extraño a 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, imagínate lo que es cruzar el Ecuador. No, por eso digo que cuando pasó esto en extensión universitaria me terminaron haciendo un favor, porque no puedo concebir trabajar si no es en el territorio, ¿no? Conocí lugares que no sabía que existían en el mapa, Rauch, por ejemplo, lugares que eran 9 horas de viaje y tenía a los chicos que no eran tan grandes y viajaba toda la noche y me volvía a la mañana para estar con ellos. Y así. Es que hay muchos que les gusta jugar al Emilio Salgari. Viste que Emilio Salgari escribió Sandokan el Tigre de la Malasia con todos los libros dentro de una biblioteca. Nunca salió de Italia. Sí, el tipo te hace unas descripciones fenomenales. Bueno. Sí, el tipo nunca había salido de Italia. A mí me cuesta creer un montón de cosas y cuando me hablan de la provincia y todo, digo, no, pará, que no es así en todos lados, no, pará, que no. Entonces, eso a mí me ayudó a abrir la cabeza, a no casarme con nadie, en ningún sentido, porque no puedo, porque vi las cosas y veo las cosas. Entonces, a mí, este tema del fanatismo y de toda esta cosa, no, la historia oral me ayudó a entender que además lo que para mí quiere decir inmigración, para otro es otra cosa. Lo que para mí quiere decir violencia de género, para otro es otra cosa, ¿no? O sea, a ver, esto para mí es muy importante, pero como estamos con chicos, para los chicos es más importante, porque no los estamos dejando. Lo que decía Freire, con esto los estamos creando y bajando mundos que no existen. Mirá, Lau, esto que le contaba a Emilce de la chica
que ayer nos dio la charla sobre sitios confinados, nos contaba que lo más difícil para ella fue entrarle al ESI a los penitenciarios, que no le podías entrar con la violencia doméstica, porque, viste, imagínate, machismo exacerbado, cárcel, todos hombres. Entonces, ¿sabes por dónde le entró a hablar de ESI? Por el trauma que tienen que pasar las mujeres para hacer la visita. Entonces, a partir de ahí, abordó el tema ESI. Con historia oral lo podés trabajar directamente sin hablar de ningún tema, sale naturalmente. Claro, pero ¿qué vos decís de ESI? ¿Qué haces? ¿Entrás hablando de la violencia doméstica? No, ellos lo tienen totalmente naturalizado, ellos ven la violencia en otro lado. Entonces, a partir del lado donde ellos la detectan, le podés entrar a lo otro. Bueno, lo que me contaba mi amigo, el juez que me terminó, me llenó tanto la cabeza que me convenció, es que les hace analizar letras de cumbia villera. Entonces, y les pide que se pongan en el lugar de la mujer, de cómo hablan a la cumbia villera de la mujer. Y ahí los tipos les talla la cabeza y dicen, no, es horrible. O sea, y ellos escuchan cumbia villera todo el tiempo. Entonces, ahí ven cómo se reproduce. Eso es muy bueno, pero con la historia oral no vas directamente. No, seguro. Pasa que eso está... Imagínate que lo pensó un juez, un abogado. Él hizo el programa. Cuadradito. No estoy criticando eso. No, te entiendo, pero digo, el pibe, el pibe, lo llamo, es joven, para mí es joven. Él lo pensó desde el lugar de donde él le salió, un abogado. O sea, para mí son bastante cuadrados. Él no es tan cuadrado, pero... Bueno, porque el objeto de estudio es otro, ¿no? Pero claro. Bueno, yo no quiero tardarlos más, retrasarlos más. No sé si me quieren preguntar algo. Yo me apasiono con esto y hablo y bueno, los chicos dicen que es un camino de ida, es un viaje de ida y me dicen siempre, yo lo tomé. Pero bueno, yo te voy a ayudar si me dejas, Emilce, porque no tenés que tratar nada, o sea, sale solo, pero tenés que elegir un tema y el tema no tiene que ser violencia de género. Ahí está el tema, ahí está el tema. Entonces, se trabaja desde otro lugar, se trabaja, tuve muy buena experiencia con chicos con distintos problemas, los que necesitan integrador, por ejemplo, ¿no? Entonces, en escuelas donde esos chicos no los dejaban faltar a los talleres de historia oral, los directores que eran piolas, ¿no? Bueno, no los dejaban faltar porque había otros que decían, no, tenés matemática, dale, bueno, ¿no? Entonces, porque casos de chicos y de chicas que decían, vos sos la que viniste la otra vez, y hablaban, tenían alguna cosa, o Asperger, o alguna cosa que yo no sé, porque no soy médico y no voy a decir, la que viniste la otra vez, porque la historia oral, y la mujer que estaba al lado, la integradora, con la cara así, diciendo, no tiene que faltar a esto, ¿no? Y el resto de los chicos, supuestamente normales, ¿viste? Esta cosa, ¿no? Que decimos, diciendo, uy, mirá cómo piensa tal. Pero sí es otro el problema, ¿no? O sea, y con chicos down, con chicos, en una radio trabajaba, que Catarino lo invitaron también, en una radio, yo no lo podía creer, porque además yo pruebo, y a la metodología la voy cambiando de acuerdo a los colectivos. Y estos chicos hablaban más cuando hablaban de juegos, hablamos historia oral con el tema de los juegos, ¿no? Y hay algunos que armaron hasta, ¿cómo se llama esto? Secciones, ¿no? Entonces armaban secciones y le cambió totalmente la dinámica. Entonces,
como metodología, y hoy hablando de educación popular, y les anoté acá todo lo que decía, porque, por si me olvido algún nombre, de los conceptos más importantes de Freire, todos los toca, todos, absolutamente. Y dentro de la institucionalidad, pues yo estoy de acuerdo con Gabriel, o sea, yo no, dejemos de, tomemos lo que nos sirve y usémoslo. No hay cosas para un lugar y para otro. O sea, yo estoy usando el tema de los recursos. Los que fueron alumnos míos de acá o estudiantes, yo no les pregunto, ¿qué dice tal autor de tal cosa? Quiero que analicen los recursos que pueden usar, porque eso es la didáctica. ¿Cómo puedo usar yo el momento Waldo para trabajar qué cosa, no? ¿Cómo puedo usar este capítulo de la Catedral del Mar para trabajar crisis de la sociedad feudal? ¿Cómo puedo, o sea, eso? Deja de ver esas cosas catalanas, que son todas falsas, salvaron el medioevo los catalanes, déjate, joder. Dale. Así que bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Porque ya me fui 18 minutos y nada. Tienen mi teléfono ahí abajo, en el mail, cualquier pregunta. Abajo, ¿saben dónde digo? Dice Laura Benadío, otras memorias, y abajo está el teléfono. Me llaman, necesitan algo, y tienen ahí todos los videos para trabajar, un montón de temas. ¿Les gustó? Bueno, Gracias, Juli, profe. ¿vos me querés? No, Juli tiene que mostrar el gato, porque Milce ya lo mostró, pero Juli no. Lo saca el gato de la cámara, no le gusta mostrar el gato. No, pasa que me empieza Ella a... es imperialista, mi gata viene. No, el mío me empieza a picar el teclado, así que ya en cualquier momento me saca del Zoom. Quedó Fanny conectada. Nos vemos la semana que viene, si nadie me pregunta Nos vemos nada. la semana que viene. Gracias, profe. Buenas Así noches. es. Gracias, Laura. Muchas gracias, Laura. Chao. Chao, Muy interesante. Buenísimo. Chao, gracias. Besos. Besos. Abrazos, adiós. Chao, Gaby. Dime. Me voy.